Pues vamos dando inicio a la sesión del día de hoy. Y como toda sesión, primer pregunta, ¿qué vimos el día de ayer? A ver, Richie, ¿qué vimos el día de ayer? Eso sí no sé, profe. Uy, Chale, le fallé. te he fallado. A ver, Nazario, ¿qué vimos el día de ayer? Profe, no entré ayer a su clase, hay una disculpa. Ah, no pasa nada, otro. Ah, me agüite. Junior, no, el vato anda desayunando. Yo nomás me acuerdo de unas fórmulas. A ver, ¿te acuerdas de unas fórmulas? ¿Y de qué eran esas fórmulas, Epu? No sé, pues dijo que íbamos a hacer problemas de corriente, no, de sistemas trifásicos, entonces supongo que son fórmulas de sistemas de corriente trifásicos, ¿Y de qué crees que describan esas fórmulas? la corriente y el voltaje. Muy bien. ¿Qué más vimos? Estuvimos viendo el arreglo estrella-estrella. Ok. Lo que vimos fue estrella estrella. ¿Qué me puedes decir de los estrella estrella? mm, que son como un arreglo en paralelo. Ok. Bien, bien, bien. Si nosotros simplificamos el circuito como tres monofásicos desfasados, es como arreglos en paralelo. ¿Qué más? Bueno, que existe como de 3 líneas y de 4 líneas. Correcto. ¿Cuál es la La de- diferencia entre 3 y 4? ah, en que la de 4 está conectada en neutro, es uno común. En la de 3 pues los neutros están independientes. Ok. ¿Y qué más? Por ahí solamente creo que nos hace falta una cosa por mencionar. ¿Quién lo ubica? Pues sería lo de las potencias, solo que eso no me acuerdo muy bien. Ok, ¿qué de las potencias? ¿Quién se acuerda lo que estuvimos hablando de las potencias? A ver, Alan. Uy, no, otro que está desayunando. A ver, Gil. ¿Recuerdas que vimos ayer o estuvimos hablando respecto a las potencias? Yo ayer no entré, profe, no se acuerda que le mandé mensaje. Ah, sí, cierto. Tengo memoria de teflón. Ay, disculpa. Otra, la agüitación. No, no, no. No, ¿Me no, no. perdona? No pasa nada. Bueno, lo que estuvimos mencionando de las potencias es que dependiendo de la configuración en el circuito iba a ser el cuánto te iba a poder estar dando, ¿verdad? Cuando nosotros manejemos un circuito de 4 hilos o de 3 hilos, siempre y cuando tu circuito tenga los elementos y los componentes balanceados, pues no va a haber ninguna diferencia. Al fin y al cabo, el conectar físicamente los neutros entre la fuente y la carga, pues es como hay una pequeña trampita, ¿verdad? Para no estar batallando con el voltaje que tú obtendrías en la terminal neutra cuando no tienes esa conexión física. Bueno, eh, tener las cargas balanceadas nos va a simplificar siempre la vida. Sería lo óptimo, pero pues también es como un poquillo más complicado, ¿verdad? Supongamos que tú tienes tu fuente monofásica para tu vecino,
Luego tú tienes una desfasada en 120 y tu otro vecino tiene otra desfasada en 120. Idealmente las tres casas deberían de tener la misma carga energética, ¿cierto? Sin embargo, pues a lo mejor tú tienes, no sé, 5 focos y el vecino tiene 6 focos. Pero pues tú los tienes eh, fluorescentes o incandescentes y tu vecino los tiene LEDs. Entonces ahí ya se están desbalanceando las cargas. Por lo que pues es ideal, pero un poco difícil cuando hablamos de este tipo de uso doméstico. Ya dentro de la industria, que las cargas para motores, que para el maquinaria, etcétera, es un poco más sencillo porque no va a haber tanta variación. ¿Sale? Tú tienes determinada producción establecida y pues ya, a partir de eso te pones a jugar con las cargas para balancearlas adecuadamente. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos ejemplos para que quede un poco más claro todo eso de lo que estuvimos hablando el día de ayer. ¿Alguna pregunta ahora antes de iniciar con los ejemplos de lo que estuvimos hablando el día de ayer? Igual en la nochecita, como un 8, ya les había subido a la clase. No sé si la vieron, tal vez fue muy tarde, y si no, pues ahí está, para que la chequen si no entraron. Eh, pues, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todo tranquilo? ¿Todo chido? Simón. Pues a darle. Ok, entonces déjenme les escribo el ejercicio. Ah, caray. Ok, entonces tenemos ejercicio en pantalla, ¿vale? ¿Qué me pueden decir respecto a lo que nos comenta el ejercicio? Profe, una preguntota. Después de que dice de un circuito, ¿qué es lo que Es supone? una Y, de estrella a estrella. Ah, ok, de un circuito estrella. Ajá, estrella a estrella. Ok, gracias. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio?
A ver, Benjas, ¿qué nos dice? Aguántame, lo estoy apuntando. Ok, te doy un minuto y tienes que decirnos. Sí tienen sus calculadoras a la mano, ¿verdad? Digo, porque las van a ocupar. Digo. ¿Listo, Benjas? A ver, platícanos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pues tenemos un... no sé, profe. Tenemos un... ¿correcto? Ajá, ¿qué más? Pues el circuito está conectado, es de estrella a estrella de 4 hilos. El voltaje RMS es de 110. Nos puso las cargas. Nos pide que determinemos la potencia. Ok, pues algo sencillo, creo yo. A ver, para empezar, circuito trifásico, ¿cierto o falso? Bueno, aquí dice trifásico. Trifásico, ahí está. Circuito trifásico, es decir, vamos a tener respectivamente 3 fases, ¿verdad? Ahora, ¿de cuántos hilos? De 4, ¿no? De 4. Es decir, ¿qué va a pasar con el neutro? ¿Qué pasa físicamente con el neutro? Cuando decimos que es de 4 hilos, el neutro va conectado. Recuerden eso. Bien. Ahora, tenemos la fase de A. Vamos a conectarlo con A, con impedancia de A. La fase de B la conectamos con impedancia de B. Y la fase de C la conectamos con A, impedancia de C. Más o menos así sería nuestro circuito. ¿Sale? Tenemos que calcular las potencias. ¿Cuál va a ser el voltaje en A? ¿Cuál va a ser el voltaje en B? ¿Y cuál va a ser el voltaje de C? ¿110 ¿110? ¿Así solamente eso? volts? O sea, pero con fase ángulo cero. No, pues de 120, ¿no? Entonces, el voltaje de A, ¿qué fase le podríamos poner? 110. Ángulo de cero. Ay. ¿Sale? Supongamos que ese es nuestro principal. El voltaje de B, En los de base eran los de 120. pues es igual. A fin y a cabo, pues, estamos hablando casi de la misma cosa, ¿no? Entonces, el voltaje de A, vamos a dejarlo a 110. El voltaje de B a
menos 120 y el voltaje de CA 120. ¿Sale? ¿Cómo sabe el signo de ese ángulo? Pues es igual, o sea, si lo manejas a menos 120 o a 120, al fin y al cabo únicamente estás expresando la fase. Si tú los cambias, te va a dar exactamente lo mismo. Ok. ¿Sí? No, ahí no habría complicaciones. Al fin y al cabo, la fuente es balanceada, no pasa nada. ¿Sale? Pero, importante, cada una debe de estar con una fase de 120 grados entre sí. ¿Vale? Entonces, hasta el momento estamos cumpliendo, ¿sí o no? Pues, no sé ustedes, yo digo que sí estamos cumpliendo. A ver, para calcular una potencia, ¿qué necesitamos obtener? ¿Qué parámetros tenemos que multiplicar? ¿Cómo se calcula la potencia? Con voltaje y corriente. Voltaje corriente. Entonces, ¿qué nos falta? La corriente. La corriente. A ver, ¿cómo calcularíamos la corriente que pasa sobre A? O sobre el hilo que va de A. Voltaje sobre la impedancia. El voltaje de A sobre la impedancia de A, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es el voltaje de A? 110 con un ángulo de 0. 110 ángulo de 0. ¿Y cuál es la impedancia de A? Es 50 más 80. 50 J. más 80J, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos la división? No, pues primero tengo que trabajar con las mismas. ¿No? Con Sí. las mismas. Con las mismas coordenadas, ¿verdad? Aquí Ya no. tenemos una polar y una rectangular, entonces Como que. como que no, ¿verdad? ¿Les parece si cambiamos esa rectangular a polares? Simón. A ver, entonces, aquí abramos paréntesis. 50 más 80J sería igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos las coordenadas acá? Si nosotros lo vemos de forma gráfica, tendríamos algo así. Sería 50, supongamos que aquí está el 50, sería 80J, supongamos que este está por acá. Entonces tenemos que calcular ¿qué cosa? El vector y el ángulo. ¿Cómo se calcula el vector y el ángulo? A ver, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo calculamos una tangente? Entonces, para calcular la longitud del vector, ¿cómo sería? Pues Pitágoras, ¿o no? Simón. Ay, güey. A ver, entonces, C sería la raíz de ¿qué? De 50 más 80. Bueno, 50 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? 50 al cuadrado. 80. 94.34. 94.34. ¿Y después cómo calculamos el ángulo? Con la inversa de teta. De tangente. De la tangente inversa, ¿verdad? ¿Que sería cuál? ¿Tangente inversa de cuánto? Cateto opuesto sobre Opuesto subyacente. adyacente. ¿Y cuánto nos daría?
Tangente inversa de 58. 58. Entonces, eso sería igual a 94.34 ángulo de 58. Ahora sí, ¿cuánto nos da? ¿Cómo se hace esto? Las amplitudes se dividen y los ángulos se restan. De 0 menos 58. ¿Cuánto nos da? Menos 58. ¿Y la amplitud? Madre. 1.16. 1.16 ángulo de menos 58. Ahí está, tenemos nuestra primer corriente. Bien. ¿Cómo calcularemos la corriente para B? Pues igual, voltaje de B sobre impedancia de B. Es decir, 110 ángulo de menos 120 sobre la impedancia de B. ¿Cuánto era? 50J. ¿Vale? Entonces, vayamos otra vez. Tenemos rectangular, movámosla a polar. ¿Cuánto va a ser eso? Ahí no se vea. A ver. 80. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto mide? Pues, mide 50, ¿no? Mide 50. ¿Y cuál es el ángulo? 90. Wow, qué sencillo, ¿no? Si lo quisiéramos ver de otra forma, también podría ser un 50 ángulo de menos 270. Solo lo comento, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿cuánto nos daría? 110 ángulo de menos 120 sobre 50 ángulo de 90. ¿Cuánto nos da? ¿110 entre 50? $2.2. 2.2. Ángulo de menos 120 menos 90, ¿cuánto nos da? 210. Menos 210. Menos 210. Ahí está. ¿Y cuál nos hace falta? El de C. ¿Cuál va a ser la corriente para C? El voltaje en C sobre la impedancia en C igual a 110 ángulo de 120 sobre, ¿cuál era la impedancia en C? 100 más 25J. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nuevamente, pasemos de rectangular a polar. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo hacemos? Igual un pitagorazo. Pitagorazo. Raíz de
100 cuadrada más 25 cuadrada. Ah, 103. 103. Y el ángulo. Hace... Tangente inversa de... 25 sobre 100. 14. 14 grados. Entonces eso sería igual a 103 ángulo de 14. ¿Correcto? Ujú. Ahora sí. 110 ángulo de 120 sobre 103 ángulo de 14. ¿Cuánto nos da? ¿110 entre 103? 1.06. 1.06. Ángulo de 106. 106. Ahí está. Ya tenemos las tres corrientes. Nos estaba pidiendo calcular qué cosa. La potencia. Está La muteado. potencia. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia? ¿Cuál va a ser la potencia para A? Va a ser el voltaje por la corriente. El voltaje de A por la corriente en A, que sería igual a ¿qué? ¿Cuánto era el voltaje? 110, Voltaje, ángulo de 110. 0. ¿Y cuál era la corriente? 1.6, ángulo de menos 58. 1.6. 16. 1.16, ángulo de menos 58. ¿Cuánto nos da esto? Sería 110 por 1.16, ángulo de 0 más menos 58. ¿Y esto cuánto es? $127.6. 127.6 Ángulo de menos 58. de menos 58. Ahí está. Y si lo quisiera pasar a rectangular para comprender mejor cuál es la potencia activa y cuál es la reactiva. ¿Cuánto me daría? Pues tenemos que descomponer el vector. ¿Cómo calculo el componente real? Con seno. Coseno. Coseno. Coseno de... Ajá. Eso da... Fuck. Ah, caray, no creo que de eso. A ver qué dice. Componente real da 67.6. Simón. ¿Y el No, complejo? 127.6 seno de 50. Menos 108.21.
menos 108.21. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? $167.6 menos 108.21J. 67.6 menos 108.21J. Eso para B. ¿Para ver o para...? Para B. La potencia en B. Ah, ya dije, chinga. ¿Cuánto dijimos que era de esa? 110, ángulo de menos 120. Sería voltaje por corriente igual a 110, ángulo de menos 120 por 50, no, 2.2, ángulo de 210, de menos 210. de menos 210. ¿Cuánto nos da? 110 por 2.2. Ah, 242. 242. ¿Y ángulo de cuánto? Se suman de 330, de menos 330. De menos 330. ¿Así? Ujú. Ujú. ¿Y esto cuánto nos daría? Dos coseno Haciendo la de... transformación. Ajá. Ajá, coseno. Dada en la parte real, 209.58. 58. Ujú. Y en la imaginaria, 2.12. 121. 121J. Ujú. Bien. ¿Y cuál nos falta? La de C. La de C. Que sería el voltaje en C por la corriente de C igual a 110, ángulo de 120 por... ¿Cuánto nos salió de corriente? No me acuerdo. No, la condición no está. 1.07, ángulo de 106. Ujú. Ahora sí, 110 por 1.07. 117.7. Ángulo de 226. 226. Y pasándolas, ¿cuánto nos daría? Menos 81.76. Menos 81 Real. punto... ¿Qué? 76. 76, ajá. ¿Y la compleja? Menos 84.66. Menos 84.66.
¿Y ahora? ¿Qué nos pedía? ¿Determinar qué cosa? La potencia transmitida a la carga. Ok, ¿qué nos hace falta? La carga. La carga. Casi. ¿Cómo que la carga? A ver, Nazario. La carga transferida, ¿no? Al circuito. La potencia en el circuito. ¿Cómo la determinamos? Chale, no me acuerdo de la fórmula. A ver, a ver, a ver. Es un poco más simple de lo que creen. A ver, ¿cómo? ¿Cuánto? Sumarlas, profe, para obtener la potencia total. Ahí está. La potencia en el circuito, ¿cuánto va a ser? Tu 21J más la potencia de B, 209.58 más 121J más menos 81.76 menos 84.66J. A ver, ¿y esto cuánto nos daría? ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se suman? Las reales con las reales y las imaginarias con las imaginarias. Entonces, ¿cuánto nos da? 195.42 de reales y menos 71.87 de los complejos. 145.92 menos 95. 95. Ah, 195. Ajá. Ajá. Y menos 71.87 de imaginarios. 71.87. Punto 42. Sí, profe. Y ahí está. Esa es la potencia transmitida en el sistema. Qué sencillo, ¿no?
Fácil, difícil, regalado, súper regalado. Oiga, profe, Ew. ¿por qué para la potencia de A hizo más pedo? Pues no, fue el mismo pedo para todos, solo que pues ya no escribí la de pasar de polar a rectangular, pero hicimos lo mismo. Es lo mismo, Junior. Está muteado, creo. Sí, no vi en qué momento se muteó. No, es lo mismo. Hicimos lo mismo, Ah, solo sí. que ya no escribí el paso de polar a rectangular. Sí, es cierto, es Ya cierto. no lo escribí. Sí, ya vi. Arre. A ver, la segunda, ¿cuál segundo? Sí, apenas estoy viendo el mensaje, perdón. ¿En dónde te destanteaste? En la... Ay, se me olvidó cuál era. Era más arriba, pero si quieres terminar de explicar y ahorita al final me lo dice. ¿La corriente o la potencia? No, de la parte de la gráfica. Ya ve que la otra aplicó la del... ¿Cómo? ¿Cómo le dijo? Se me olvidó el nombre. Bueno, toda esa parte de la segunda segunda gráfica. Aquí en IBDB, en la corriente Ujú. para el nodo B. Sí. ¿Sí? ¿Qué te explico de la gráfica? ¿Por qué en las otras aplicó el pitagorazo y en esta no? Pues porque si te fijas, esta es únicamente una parte compleja. Entonces está sobre el eje de Y directamente. Aquí tenemos ángulo recto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la longitud de nuestro vector? Entonces por eso ya no aplicó eso mismo, ¿no? Por el simple hecho de ser de los grados que tuvo. Ajá, así es. Ok. Dale. Ok. Con eso- Profe, Gracias. No, ¿de qué? ¿los imaginarios siempre son en el eje Y? Sí, convencionalmente los complejos son sobre el eje Y. Arre. Gracias. Nada de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál sería la aplicación ahora sí que en la vida real pues, de todo esto? Pues ya ves que es un sistema trifásico y esa es la potencia. Ajá. O sea, por ejemplo, una máquina de 3 fases que esté alimentada, podemos determinar cuánta potencia está recibiendo de cada una de las líneas. Ujú. Idealmente debe de ser balanceada, pero sí. Ah, ok. ¿Sale? Es decir, tú siempre vas a buscar que esta parte compleja se vaya a cero. ¿Sí? Pero bueno, de hecho, a eso vamos. Como podemos ver, desde que iniciamos el ejercicio, las impedancias para A, B y C son diferentes, ¿cierto? ¿Qué significará eso? ¿Qué significa? Que A, B y C sean impedancias diferentes. ¿Es un circuito balanceado o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Si es o no es? ¿Cuál fue la pregunta? ¿El circuito que estamos viendo es un circuito balanceado? Pues sí, no, porque suma cero. ¿Qué era lo que tenía que sumar cero? ¿Cómo? ¿Qué era lo que qué? Lo que tenía que sumar cero para que fuera balanceado. El voltaje. No. No. La fuente es balanceada. Sí, la fuente siempre debe de ser misma amplitud, pero con fases a 120. ¿Cómo determinamos si nuestro circuito es balanceado o no? Pues supongo Por que las por la corrientes. ¿Por qué cosa? Por las corrientes. La suma de las corrientes, ¿no? Es lo que tenía que darse. por las potencias, ¿no? Porque pues ya es el conjunto de Tenía las todas. impedancias.
por las impedancias. Si tú tienes impedancias que mantengan diferente valor, ¿sí? Como por ejemplo aquí pues vemos que cada carga tiene un valor distinto, pues vimos directamente desde las potencias cómo cada una te da una potencia diferente, ¿verdad? Si fuera un circuito balanceado, la carga, la potencia de cada una debería ser igual, ¿sí? Pero pues, ¿cómo determinamos así a primer vistazo? Con las cargas. Cargas diferentes, potencias diferentes. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Simón. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo va a subir el video de esta clase? Pues al ratillo. Arre, pues. Ya dijo. Sí, man, al ratillo la subo. Oiga, profe, pero entonces, ¿sí está balanceado o no? No. No, no está balanceado. ¿Me da chance de tomarle foto, profe? H's. A ver. Ah, no. Apunte rápido, libretita, ¿para qué te sirve? No vas para estudiar. ¿Cómo que ni qué? Ey, caray, esto H's. Tú me dices cuando le mueva, ¿eh? ¿Y usted le puede mover? Ya le puedo mover, profe. Bueno, ese rayón de cero no va, ¿eh? Para que no se vayan a confundir ahí. Ok, ok. Vale. Listo, gracias. Sí, de nada. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿les parece? Déjenme, se los anoto, denme un minuto. Bien, entonces, anótenlo por favor.
aquí les puse 120, no, es 110, ¿eh? Profe, entonces ese sí está balanceado, ¿verdad? Correcto, este es un circuito balanceado. A ver, ¿qué me pueden decir de este ejercicio? Pues está balanceado por lo que puedo ver con los valores de ZA, ZB y ZC, que son los mismos. Correcto, es un circuito con cargas balanceadas, por lo tanto es un circuito balanceado. ¿Qué más? Pues Tipo de arreglo. ¿Qué tipo de arreglo va a tener el circuito? Estrella, estrella de 4 hilos. Estrella, estrella en 4 hilos, correcto. Y respecto a los voltajes, ¿cómo van a ser los voltajes? De 110. De 110. ¿Los 3 voltajes van a ser iguales? ¿Los 3 voltajes van a ser iguales? Pues el 110 se va a quedar, lo que va a cambiar va a ser el ángulo, ¿no? Correcto. Vamos a tener misma amplitud, pero los vamos a ir cambiando en fase. Ok, a ver, ahora sí. Veamos. ¿Cómo calculo la potencia para A? ¿Qué necesito obtener primero? La corriente. La corriente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la corriente en A? ¿110? Ay, sigo poniendo 120. 110, ángulo de 0, sobre 50 más 80J, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? ¿Cómo hacemos la transformación de rectangular a polar? Ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿Cuánto era? Sí, de hecho lo hicimos ahorita. Está aquí. 94.34 y ángulo de 58. Ahí está. Sí, acá la tenemos. 94.34, ángulo de 58. 58. Entonces, ¿cuánto nos da? 110 entre 94.34.
1.16 1.16, ángulo de menos 58. menos 58. Ahí está. Wow, qué rápido, ¿verdad? ¿Y cuál es la potencia en A? $110, ángulo de 0 por 1.16, ángulo de 58. ¿Cuánto nos da? 110 por 1.16. Oiga, profe, tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Cuál se toma como adyacente y cuál como el otro? ¿Cómo que cuál se toma como adyacente y cuál como el otro? Sí, o sea, cuando para sacar la hipotenusa, así como ahorita que le subió en ese que ya teníamos, ¿cuál se toma como el adyacente? El complejo... No, el complejo es el opuesto, cateto opuesto, y el adyacente es el real. Entonces el 50 vendría siendo el adyacente, vendría siendo A. Ajá. Ajá. Y el 8. Ok, gracias. Sí, nada. ¿Cuánto nos da? 110 por 1.16. 127.6 127.6. Ángulo de menos 58. ahí está. Entonces, transportando o transformando, ¿cuánto nos daría? Uh, 67.61 en el real. 27.6 menos 108.21 el complejo. 108.21J. Esa es la potencia que nosotros obtendríamos para A, ¿cierto? Simón. Existe una belleza en un circuito balanceado. ¿Cuál creen que sea? Que la potencia va a ser la misma en todas. La potencia va a ser exactamente la misma en todas. Si lo quisieras desarrollar, al final deberías de obtener exactamente el mismo valor, ¿sale? Lo único que por ahí te cambiaría en el desarrollo, pues sería la fase en el voltaje, pero no debería de darte ningún problema más. Por lo tanto, cuando tú tienes un circuito balanceado, la potencia del circuito, ¿cuánto va a ser? La potencia que nos den el primero por 3. Así es, 3 veces la potencia de cualquiera de las 3 que hayas calculado. Bueno, no, falso. La potencia, 3 veces la potencia en el que tenga la fase 0. ¿Sale? El ángulo de 0. Porque la fase a 120 se contrarresta con la de menos 120. Entonces cuando tú sumas esas dos ya te da el valor correspondiente. ¿Vale? Entonces mejor manejen a fase 0. Sería 3 veces 67.61 menos 108.21J. ¿Cuánto nos daría? ¿3 por 67.61? $202.83. 202.83 menos, que ya le iba a poner más, 324.63. menos 324. ¿Cuánto? 63. 63J. Y ahí está nuestra potencia.
Entonces, ¿cuál fue más sencillo? Pues profe, cuando está balanceado. Pues mantenerlo balanceado, ¿verdad? Simón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sin preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe. A ver si es cierto. Déjenme les escribo 2 ejercicios.
Muy bien. Entonces ahí tienen 2 ejercicios. Pues a hacerlos. A ver, ¿cuánto te dio de resultado? Ya, potencia final. Potencia final, en el primero 65.47 menos 58.03J. Híjole, lo tengo diferente. Chale. ¿Y en el segundo? En el segundo, ese no sé si estoy bien. 691.26 y menos 518.28. Correcto. El segundo está bien. El Wow, primero, lo chequé. checa. A lo mejor se te cuatrapeó en la corriente C. Fíjate que la Chance. impedancia es 100 menos 25J. Sí, así lo tengo, 100 menos 25. ¿Sí? ¿Y cuánto te dio en polar? Profe, Mande. Me da, a lo mejor en el ángulo. ¿Qué pasó, Nazario? ya saqué el resultado de potencia del circuito, me da 54.27 menos 51.03. ¿A ti cuánto te dio? ¿A mí? Sí. 65.47 Menos. y 58 menos 58.03 J. Caray. Oiga, A ver. profe. Bestia, ellos ¿están cerca o están muy lejos? Pues están como en medio. Es que no sé si la surré bien macizo. ¿Cuánto te dio? A ver, 103.68 y menos 76.63. El tuyo está más cercano al mío. Pero igual Ay, como a con huevo. una distancia más o menos entre la de Pues, Nazario. ¿cuánto le da o qué? Profe. 123.5 menos 91.3J. A su máquina. Bueno, es más, hoy me pondría medio punto con él. Este vato. Sí, porque ¿De nada más voltaje? es por 20, ¿no? En ambos. ¿Cómo? Es por 20 en ambos del mío. ¿Por qué por 20? Porque usted le da 123 y menos 96, ¿no? Sí, más o menos por 20. No puede ser. La ¿Cuánto dio, potencia, mi ¿cuánto jefe? le dio a usted, profe? Ahí las acabo de anotar. Oiga, profe, pero ¿puede poner la potencia del A, del B y del C para ver en cuál la regamos, por favor? Sí, porfa. A ver. ¿Cuánto te dio tiene el Isaac? En el A me da 108.21 y menos 67.61. 108.21. Hostia. A mí me da 129.24. Ahí está, ese está más cercano, sí. 128.9 menos 80.5J, la potencia. No, entonces yo. Ay, Es que si es por... Ay, qué pendejo. 32.9 más 122.8J. Potencia de C. Menos 38.3 menos 133.6J. Ahí están las tres potencias. Pues sí, ahí está, así me dio menos 80.75. Apenas la primera edad dije hago las otras. Va. 230.6 menos 172. Por el ángulo de la corriente de la C, el 25 lo tomo como negativo o como positivo. ¿El 25? ¿Como Ajá. negativo? Te debe de quedar Como negativo. 103.07, ángulo de menos 14. 103.07, sí, Simón, así lo tengo. ¿Ángulo de menos 14? Sí. ¿Y cuál corriente te da diferente? ¿Cuál corriente, cuál potencia? A ver. Sí, la sé. Híjole, pues
A veces en la multiplicación la sufre. Voy a checarlo. Simón. Pero pues arre, ahí tienen resultados. Si no hay ninguna pregunta, pues fuga. Profe, Ya ¿me dijo, podría... pues, para checarlo. ¿Tienen las polares de sus... para ver en dónde la regué? ¿De las De sus corrientes? potencias. Ah, pues sí, de una vez. A ver, la transformación de la corriente de A de la impedancia 94.33 ángulo de 32. Sí, la impedancia de A 94.32 ángulo de 32. La impedancia de B 113.13 ángulo de 45. Sí. Y la de C 103.07 ángulo de menos 14. 103.07 lo puedo redondear a un punto uno o en el... Pues sí, no creo que afecte tanto. Ángulo Ya de menos eso, pues 14. nada más dividió, ¿no? Sí. Madre, no, pues no sé. Bueno, A ver, ¿cuánto te da la primera corriente? La corriente en A. 1.16 ángulo de menos 32. 1.16 ángulo de menos 32. La corriente de B. Punto 97 ángulo de menos 165. Punto 97 ángulo de menos 165. Y la de C. 1.06 ángulo de 134. Es que te está dando una décima diferente a la mía. O sea, tengo los mismos ángulos, pero tú estás una décima abajo de mis valores de amplitud de corriente. O sea, usted tiene punto 98 y 1.07, ¿o qué? Sí. 120 entre 94.33, sí. Ah, qué güey, no. Es que lo estoy yo tomando por 110. No, ahí la surré, gracias. Ah, ok, es 120. Aquí fueron los ejercicios a 120, no 110. Gracias, profe. Simón. Pues va. Entonces, pues bien, tengan bonito fin de semana. Descansen, cuídense mucho. Y nos vemos el día lunes para seguir con unos cuantos ejercicios más de esta y darle a configuración delta. Ya dijo. Gracias. ¿Mande? Ah, Profe, sí, hasta cierto, el lunes no hay clase. Ay, es el día de las madres. No hay clase. Sí. Benditas madres librándonos una vez más de todo esto. Nos vemos el martes entonces. Ya dijo, profe. Arre, pues. Profe, Ew. tengo una duda. ¿Qué pasó, Sepu? Vamos a jugar Fortnite. ¿Se arma en la noche? Arre. Ya dijo para que. Profe, ¿Qué una pasa? preguntota en la segunda. ¿En cuánto le está saliendo en amperaje? ¿En el ejercicio 2? Sí, en el ejercicio 2, porque son valores muy altos para lo que me sale a mí. 2.4 ángulo de menos 36.8. Ah, sí tengo eso, pero después de eso tengo que multiplicarlo todo por 3. ¿O Sí. qué sé si? Sí, porque es la potencia del circuito. A ver, creo que... Ah, ya vi. La carga trifásica. Ya vi que salto me salté. Me faltó multiplicar el voltaje por el amperaje. Por eso no llegaba, gracias. Va, chido. ¿Quién más estaba diciendo algo? ¿Junior? ¿Qué pasó? No, profe, que ya confirmé y sí me dieron todas las potencias. Ah, bien. Chido. Ya dijo. Pues No, va. pues nos vemos, profe. Va, bonito fin, descansen. Gracias, Igualmente, profe. profe, gracias. Ahí celebran a gustito a sus jefecitas. Sí. Pues bueno, Nos vemos, profe, gracias. cámara. Ahí nos vemos, profe. Bonito fin. Gracias, igual. ¿Ya escuchaste el de Historias del Más Acá? Simón, No sé cómo le haces. ¿para qué? Pues para escucharlos luego. Este vato. Es que en cuanto me levanto los escucho.
¿A qué hora te levantabas? No, ahora me levanté a las 8, las merititas